Muy buenas tardes, mi nombre es Yamil Arango Villanueva. En este caso vengo a presentarles las estrategias climáticas que se desarrollaron durante el semestre en la materia de Seminario 1 de la Universidad de Ibagué a cargo del profesor Juan Felipe Solís. Para empezar, les voy a dar una pequeña introducción del proyecto en donde se van a realizar estas estrategias, el cual corresponde a la Secretaría de Movilidad de Ibagué, ubicada en el barrio Berlín, en la comuna número 9, y los lotes a intervenir son dos, los cuales se encuentran demarcados en el plano de color amarillo. Entonces, ¿en qué consiste el proyecto? Este proyecto pues corresponde al taller número 9 en mi caso, y pues consiste en realizar un edificio independiente para la Secretaría de Movilidad y de Tránsito, debido a que esta dependencia se encuentra aislada y no tiene un edificio particular para ellos, por lo cual las actividades que se deben realizar no se pueden, digamos que, hacer de manera adecuada debido a que no hay los espacios suficientes ni tampoco los espacios adecuados para los trabajadores y tampoco para los usuarios. Entonces, lo que se busca con este edificio es que sea capaz de suplir todas las necesidades de los trabajadores del edificio y asimismo atender todas las necesidades y suplirlas de los usuarios. Para este análisis tomamos dos aplicaciones distintas. En primer lugar, fue Green Building Design y en segundo lugar fue Climate Consultant, las cuales nos arrojaban tablas de análisis climático que podían variar entre tablas de temperatura, tablas de bulbo seco, tablas de humedad relativa, tablas de las rosas de los vientos y muchas más. Pero en este caso, pues yo escogí representar la tabla psicométrica debido a que ese es el resumen de todas las tablas mencionadas anteriormente y esa misma tabla nos bota unas diferentes estrategias para poder aumentar el tiempo de zona de confort en el que se encuentra pues este lugar en el tiempo del año, ¿cierto? En el tiempo total del año. Entonces, saqué tres conclusiones de esta tabla psicométrica, las cuales fueron que tan solo un 19.7%, el cual correspondía a 1.728 horas del tiempo total anual, la temperatura y la humedad se encuentran dentro de la zona de confort. ¿Esto qué quiere decir? Nos lleva a la tercera conclusión, que son totalmente necesarias distintas estrategias de enfriamiento, de protección solar y de ahorro energético. Y por último, pues tenemos que la temperatura promedio de la ciudad es de 23%, de 23 grados, perdón, y la humedad estándar se encuentra entre 50 y 80%. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando la humedad aumenta y la temperatura no disminuye, eso quiere decir que se va a realizar o se va a generar una sensación térmica superior a los grados, digamos que en los que se encuentra realmente pues el lugar. Para las siguientes estrategias elegí representar dos tablas muy importantes pues de las que ya había mencionado anteriormente, las cuales son en primer lugar la cobertura parcial del cielo y en segundo lugar pues, el rango de temperatura. Entonces, la cobertura parcial del cielo se evidenció que debido a, pues, a que no se presentan estaciones climáticas, la nubosidad pues va muy de la mano con la radiación solar y se presenta tan solo en un 51%. Esto quiere decir que el 49% del tiempo anual eh, el lugar, el lote, va a estar sin cobertura de nubes. Entonces lo que quiere decir es que son muy factibles las estrategias de ahorro energético mediante paneles solares, porque se puede realizar una absorción total de la energía solar, de la radiación. Y por otro lugar, en el rango de temperatura, demuestra que los meses más críticos son febrero, agosto, septiembre y noviembre, alcanzando una temperatura máxima de 33 grados. En la tabla de radiación nos muestra muy claramente que septiembre es el mes más caliente del año debido a que pues, la radiación pega de manera más directa hacia el lote. Entonces, debido a esto, pues ya, como lo había mencionado anteriormente, se evidenció que necesitamos estrategias de protección solar y para poder disminuir la temperatura del lugar. Las siguientes cuatro estrategias que se van a presentar corresponden directamente al volumen en general. Entonces, en primer lugar, pues se encuentra la estrategia de cubiertas frescas o techos fríos, en la cual decidí realizar un detalle de cubierta fresca, donde se pueden evidenciar todos los componentes de esta misma estrategia. Entonces, en primer lugar, pues se encuentra en la parte superior el impermeabilizante,
el cual va de la mano con los colores claros en el recubrimiento de la losa. Siguiente a esto se encuentra la losa de concreto, la cual pues digamos que es la parte superior o la parte donde termina el edificio. Eh, Siguiente a eso está la cámara de ventilación, la cual oscila entre los 15 y los 20 centímetros. Y siguiente a eso está el aislamiento térmico. Este aislamiento térmico debe ser de un calibre muy grueso para que cumpla, digamos que con todas sus propiedades y pueda permitir absorber el calor o la mayor cantidad de calor que va a emanar la losa maciza de concreto. Y por último, pues tenemos un cielo raso en drywall que va a terminar de refrescar el espacio interior al que se va pues, a intervenir esta estrategia. Entonces, esos dos elementos, el aislamiento térmico y el cielo raso, se encuentran anclados a la losa maciza de concreto mediante unas cadenetas en metal, anclados con una L en aluminio y con un tornillo, y van pues directamente a la losa maciza con un tornillo perforante. Entonces, ¿en qué consiste como tal esta estrategia? Entonces, nos indica que en climas cálidos los techos fríos ayudan a mitigar la isla de calor urbana, reflejan radiación solar al espacio y ayudan a mantener los espacios interiores confortables. Entonces, las dos propiedades que determinan la temperatura de un techo son la reflectancia solar y la emisividad térmica. Entre mayor sea el valor de estas propiedades mencionadas, mayor va a ser la temperatura o mayor va a ser la disminución de temperatura dentro del espacio. Segunda estrategia, la cual consiste en el muro cortina. Entonces, como se muestra en el detalle del muro cortina, pues es un corte en planta, tiene dos elementos de cristal, los cuales son vidrios laminados en Vanseva, se llama el tipo de vidrio. Lo que hace, como se muestra en este gráfico de la derecha, es que cuando la radiación solar golpea directamente al elemento de vidrio, lo que hace es que repele la mayor cantidad de luz infrarroja y de rayos UV. Entonces, ¿qué permite? Permite que la iluminación ingrese al espacio sin afectar, digamos que, la zona de confort dentro del espacio. Entonces, esta estrategia se logra mediante la doble aparición del vidrio laminado tipo Vanseva y funciona de tal manera de que bloquea los rayos excesivos del sol y permite pues simplemente la iluminación hacia el interior del lugar. Como se muestra pues en el corte, también pues tenemos como el sistema de anclaje que se utilizó para soportar esta estrategia, en donde se muestra pues como tal la placa, el muro, un tornillo autoperforante que va directamente pues al muro, la unión en L, que pues ayuda, digamos que es el anclaje principal para mantener el peso y mantener el vidrio en su lugar. Y por último, pues ya digamos que se encuentran más anclajes como pernos, montamiento en aluminio macizo. Y por último está una junta en U, que la ventaja de esta junta en U lo que hace es que se pueden generar dos elementos a cada costado. O sea, en este espacio se pueden generar dos elementos y acá también se podrían generar otros dos elementos para otra fachada más larga. La siguiente estrategia a desarrollar fue la de paneles solares orgánicos, debido pues a la temperatura y al ángulo de radiación que mostré anteriormente en las tablas. Se muestra pues que gracias a la cobertura parcial del cielo es muy factible utilizar este tipo de elementos que ayudan a hacer un ahorro energético pues considerable. En este caso pues se utilizaron paneles orgánicos debido a que son paneles más maleables y son más delgados, entonces nos permite digamos que realizar su ubicación de una manera muy estratégica sobre las cubiertas que hacen efecto chimenea, y pues esto mediante pues el ángulo de inclinación que tienen estas cubiertas. Siguiente esta estrategia encontramos las celosías, que es un elemento solar que nos ayuda a proteger las fachadas más vulnerables a la radiación. Entonces, consisten en paneles que son modulares, los cuales son diseñados por fabricación digital y consisten en impresión, digamos 3D, pero pues se reemplaza el plástico convencional por concreto. Entonces, ¿qué pasa? La facilidad de esta celosía es que es una celosía autoportante, como se muestra aquí en la imagen.
y funciona como un elemento solar pues capaz de mitigar el impacto directo del sol contra las fachadas desde el edificio. Este sistema pues se plantea en lugares estratégicos y de mayor actividad de los trabajadores como lo son las oficinas y los lugares de mayor permanencia de ellos, y pues consiste, como ya lo había dicho antes, un panel modular construido mediante fabricación digital con máquinas de impresión 3D y su material es el concreto. La siguiente estrategia corresponde ya al espacio público, pues consiste en elementos horizontales, los cuales son pérgolas, pero pues son pérgolas, digamos que diseñadas exactamente para este lugar, específicamente para este lugar, porque responden a los ángulos en donde el sol, digamos, va a afectar de manera más inmediata pues a los transeúntes. Entonces, pues se generó un diseño único para este elemento horizontal propuesto y pues se repite por toda la longitud del área cubierta. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en generar un ángulo de 90 grados central, que es, digamos, por donde viene el sol de manera, en la parte más alta del sol, digamos, a las 12 del día, al mediodía, que es de manera, que pegamos de manera más vertical. Y adicionalmente a esto se analizaron 2 horas diferentes, que fueron las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, en donde la variación del sol en su ángulo pues se cambiaba un poco. Entonces, a las 11 de la mañana el sol se presenta a 88 grados. Lo que se realizó fue que se generó un ángulo de 90 grados, dependiendo o parte del ángulo de 88, y se generó una lámina la cual es capaz de contrarrestar la iluminación o la radiación directa, digamos que se va a reflejar en una superficie más pequeña, por lo cual pues tampoco va a generar una alteración térmica pues considerable. Y lo mismo funciona con el ángulo de 72 grados que corresponde a las horas de la tarde. Entonces cada panel lleva una inclinación correspondiente a los grados en los que se ha afectado cada elemento en el transcurso de la hora más crítica. Se generan ángulos de 90 grados, como ya lo había dicho, y es capaz de repeler hasta un 95% de la radiación solar. Esta estrategia pues corresponde a la hora del día, en el que el sol pues varía entre los 88, 90 y 72 grados, como ya lo había mencionado anteriormente, y como se puede evidenciar aquí, digamos, se encuentra el sol a las 12:15 del mediodía, y pues como se puede evidenciar, todo el área que no está cubierta pues se encuentra supremamente irradiada, pero la parte, digamos, de la parte del andén donde van los transeúntes se encuentra totalmente cubierta. Siguiente a esto tenemos la ventilación cruzada, o bueno, realmente son dos estrategias, la cual la primera es el efecto chimenea y la segunda es la ventilación cruzada. Entonces, para esto decidí tomar pues la rosa de los vientos, la cual nos indica desde qué dirección viene el sol. En este caso viene desde el noreste, las fuentes de viento más fuertes y más rápidas, y entonces se generan dos tipos de estrategias. Entonces, la primera, que es la ventilación cruzada, que consiste en regenerar el aire dentro de un espacio cerrado, y pues esto se genera mediante elementos que son los murocortina. Si se ubican de manera estratégica, si se ubican uno delante del otro, pues el aire que va a entrar por uno de los dos lados, de uno de los dos costados, va a regenerar el aire que ya estaba dentro del espacio, y pues así sucesivamente. Y en el efecto chimenea, pues funciona mediante una apertura en la cubierta, que se muestra pues en este lugar, que permite que el aire caliente, pues debido a que su densidad es menor que el aire fresco, entonces este aire caliente va a salir de manera más rápida por la superficie del techo. La siguiente estrategia corresponde al espacio público. Entonces consiste en que los volúmenes no se encuentran de manera longitudinal, sino que se generó un ángulo de 70 grados entre ellos, favoreciendo y mitigando pues la oscilación debido a las alturas, pero pues en especial, que es lo que responde esta estrategia, es a la ventilación. Entonces se genera una especie de efecto Venturi, que lo que pues nos indica esta estrategia es que pues a menor espacio, mayor velocidad de viento, y a mayor espacio, menor velocidad de viento. Entonces, en este caso, el viento ingresa por la parte más ancha del volumen, y se va aumentando, digamos que la velocidad, a medida de que pues, se va angostando el espacio entre los volúmenes. La siguiente estrategia que se va a desarrollar pues, es la reducción de agua en el complejo.
Entonces, consiste en la recolección de aguas lluvias para sanitarios orinales, áreas de aseo y sistemas de riego. En este caso, pues se hizo un corte transversal del edificio, mostrando así las cubiertas que van a ser capaces de hacer la recolección del agua, dónde va a ser la ubicación de los tanques de almacenamiento y cuál va a ser el área de distribución. En el caso del tanque más oscuro, es el tanque de sanitarios, orinales y aseo, y entonces, mediante el esquema, pues ya se muestra como la distribución que va pues para los baños, para la zona de aseo, y pues ahí mismo pues en los orinales. Y por otro lado, se muestra una cubierta verde que necesariamente necesita un sistema de riego que va a ser de la que se va a encargar el tanque pues de riego, de almacenamiento. Entonces, se tomó en cuenta 119 milímetros de lluvia, que es la precipitación más baja del año, que se encuentra pues en el mes de enero, y teniendo en cuenta, digamos, un análisis más exhaustivo, se hizo una línea de base, una línea de diseño, y se llegó al tanto de que 33.552 litros de agua anuales son los que se necesitan para abastecer esos sistemas mencionados anteriormente. Entonces, en este caso, en este esquema ya se van a mostrar cuáles son las cubiertas para la captación de agua, dónde están los tanques de almacenamiento y la cubierta de riego de manera más esquemática. Entonces, las áreas de captación corresponden a 300 metros cuadrados de cubierta, pues para la recolección de aguas lluvias. Eso se sacó mediante la precipitación, como se ve en esta imagen. Son necesarios dos tanques de almacenamiento de 14 metros cúbicos cada uno para sanitarios, orinales y aseo, y otro tanque más de 10 metros cúbicos para la cubierta de riego, pues que se encuentra aquí. Entonces, anualmente esos tanques recolectan 35.700 litros, y solamente se necesitan 33.557, que fue lo que mencioné anteriormente. Habiendo mencionado anteriormente las cubiertas que van a ser de captación, vamos a entrar ya, digamos, a la parte más técnica, y vamos a mencionar la línea de diseño, la línea base, perdón. Entonces, para eso tuve que determinar cuál es la ocupación al día pues, del edificio, y llegamos a la conclusión de que 140 personas, entre los cuales son pues empleados, FTE, son 60 mujeres, 80 hombres, 400 personas que corresponden a los visitantes, 150 mujeres, 250 hombres, se tiene en cuenta la zona de cafetería y los 100 metros cuadrados que son riego. Entonces, los aparatos convencionales se sacó, digamos, un listado de empleados que tienen unas variables distintas, digamos, en el número de descargas, obviamente eso también varía la cantidad de agua que van a utilizar al día, y otra de los visitantes. Entonces, para contrarrestar esta información que nos botó la línea base, pues al total se necesitan 4.458 litros de agua, y por otro lado, pues se realizó una línea de diseño. Entonces, ¿cómo se hizo eso? Con elementos de bajo consumo, con aparatos sanitarios de bajo consumo. Entonces, lo mismo, se sacó el dato de ocupación del día, que pues es el mismo que el anterior, se generó otra vez el cálculo, pero pues como al ser elementos de bajo consumo, pues varían el número de descargas y asimismo varía la cantidad de agua gastada. Y pues por último nos dio una cantidad de 3.370 litros de agua a diario, lo cual quiere decir que disminuyó un 24.5% de litros pues al día. Entonces aquí pues ya tenemos como tal unas gráficas que nos muestran cuál es el consumo de los aparatos convencionales y de los aparatos de bajo consumo, ubicados digamos en un porcentaje de cuál es el que más consume pues entre cada elemento. Siguiente a eso, pues ya se hizo como tal una gráfica que nos muestra pues la diferencia del consumo diario de los elementos de la línea base y de la línea de diseño. Pues por último ya tenemos como tal es el funcionamiento de estos aparatos o del agua lluvia más bien, de cómo va a ser la distribución. Entonces, el agua lluvia pues obviamente se recolecta sobre las zonas de captación, las áreas de captación, pasa por un filtro de agua lluvia, debido a que esto no necesita ser agua potabilizada, entonces no necesita algún otro sistema de filtración, porque no va a tener un contacto directo con la piel de las personas.
Entonces, en cuanto al área de sanitarios, orinales y aseo, pues el sistema funciona, pues pasan por el filtro de aguas lluvias, van a los tanques de almacenamiento que son dos, y de ahí pues se distribuyen para los sanitarios. Entonces, en este caso, pues los sanitarios corresponden a sanitario alongado, que solamente consume 4,8 litros, que es de bajo consumo, y el orinal, que es de 1,8 litros, que también es de bajo consumo. Y por otro lado, pues el sistema de riego pues simplemente tiene un tanque adicional y pues del tanque adicional pues pasa para las zonas de riego que son las cubiertas verdes. Por último, como se mencionaba anteriormente, pues se encuentran las zonas de riego que son las cubiertas verdes. Entonces se genera como una parte, un detalle en donde se muestran pues todas las bases de todo lo que está compuesto la cubierta, como tal el sistema de funcionamiento que habíamos mencionado anteriormente, y pues se especifica que se genera una cubierta verde capaz de mitigar la alta temperatura. Esto digamos que apoya la estrategia de cubiertas frescas o de techos fríos, recibiendo el volumen, y de esta manera apoya directamente pues, a la estrategia de cubiertas planas que estaba mencionando anteriormente. Y es necesario que un tanque de 10 metros cúbicos para almacenar 10.000 litros, de los cuales son necesarios apenas 7.200 litros anuales. Este margen se deja pues debido a que no todos los meses se van a recolectar o se va a recolectar la misma cantidad de agua, sino que pues obviamente por la precipitación esto va a variar de una manera sustancial. Y listo, eso sería todo. Muchas gracias por la atención y buen día.